Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo dominguero, el programa semanal de Vida Coherente Sociedad Civil. Muy bien, hoy vamos a hablar del milagro de la percepción, según Jacobo Grinberg, a la percepción común, esta que tenemos todos los días, lo que llamamos objetos. A esta percepción, Jacobo Grinberg le decía milagro. Él decía, no busquen muy profundo, solamente la percepción común de las cosas que ustedes consideran comunes. Eso es un milagro. Eso es para admirarse. Y la admiración es el principio de la filosofía. El famoso taumathein en griego. Antes a los filósofos, antes que se creara la palabra filosofía, que significa amor a la sabiduría, se los catalogaba de taumaturgos. ¿Quién era un taumaturgo? Aquel que se admiraba por lo que los demás no se admiraban, lo daban por hecho como una cosa de todos los días, como una cosa normal, tan normal, que no tiene nada de admirable. Cuando les explique ahora cómo es la percepción, tal vez entiendan un poco mejor por qué se admiraba Jacobo Grinberg de la percepción común, de la realidad circundante. Él le decía realidad perceptual. Bueno, hay que remontarse un poquito más lejos. El gran experimento de Grinberg fue en el 87 y fue en el 82, en 1982, cuando se lanzó una convocatoria a los físicos teóricos, porque fue allí cuando un francés, Alain Aspect, logró un entrelazamiento cuántico, pero bien hecho, sin fisuras. A los detractores de la cuántica, o sea, los detractores de la cuántica, no podían decir nada. Como decían con los experimentos de Bell en los años 60, que no podían aceptar eso por la cantidad de fisuras que tenía. Bueno, en 1982, un doctor en óptica francés, Alain Aspect, logró entrelazar una cantidad de electrones, un sistema de fotones, un sistema de fotones, pero bien hecho, muy bien hecho. Entonces, la pregunta ahora era, ¿cuál es esa misteriosa señal? Más rápida que la luz, más rápida que el fotón también, que conecta una partícula con otra. ¿Cuál es esa señal? ¿De qué está hecha? Es tremendo, fue en aquella época. David Bohm fue el primero, tal vez. Hubo otras hipótesis antes, pero la de David Bohm es una de las que se mantiene, es una hipótesis que nunca sucumbió. Y David Bohm, la hipótesis es muy fácil. No es que sale una señal de un punto A un punto B, ¿sí?, y quedan unidos como si fueran una sola cosa, y la distancia no es una variable que importe, puede haber una galaxia de distancia. No sale una señal de un punto A un punto B, de ninguna manera.
eso ya está conectado. Todo está conectado con todo. Entonces calculó y llegó a la conclusión de que hay un campo que al principio lo llamó potencial cuántico, pero luego mejorado, lo llamó el orden implícito, orden implicado, por encima del orden explicado, lo que se ve fragmentado, lo que se ve en partes. Y Bohm no era un científico de pura matemática, de puro cálculo. Sí, era lo que más usaba, es cierto, pero las pruebas empíricas de David Bohm las sacó casi en su totalidad de los trabajos del neurocientífico Karl Pribram. Karl Pribram fue quien descubrió que el cerebro es un holograma. ¿Por qué es un holograma? Bueno, porque se comporta exactamente como un holograma. Él decía, Karl Pribram, ¿no? Se devanaba los sesos allí y decía, ¿cómo es posible que si todo sucede dentro del cerebro, cómo es posible? Todo sucede acá. O sea, si yo me golpeo un pie, no, el dolor no está en el pie, el dolor está acá. Esto es muy interesante de ver con el miembro fantasma, cuando a una persona le amputan una pierna, por ejemplo, y sigue sintiendo dolor en la pierna. O sea, el cerebro hace ese truco de hacerle sentir dolor, hormigueo, cosquilleo en la pierna, esa pierna no está allí. Es muy común. Y entonces, Karl Pribram, que se preguntaba esto, ¿por qué el cerebro hace ese truco que es hasta un truco raro? Si todo sucede dentro del cerebro, ¿cómo es posible que el cerebro nos haga ver algunas cosas adentro? La alegría, la felicidad, el cariño, todo eso está adentro. El pájaro que está cantando tan bonito allá afuera está allá, lejos, a muchos metros. Y la respuesta es la de Bohm. Si todo está unido con todo, si todo es una sola cosa, y cuando hablaba de una sola cosa hablaba de la totalidad, todo es una cosa, la totalidad. Entonces no existe en realidad una afuera y una adentro, porque todo es lo mismo. O sea, le solucionó el problema a Pribram. Decía, no, mira, todo es una sola cosa. Todo está conectado con todo. La totalidad. No hay fuera o dentro, no hay arriba o abajo, no hay grande o chico, porque todo eso es relativo, grande o chico respecto a qué. Esas son todas expresiones coloquiales que nosotros usamos porque nuestro cerebro no entiende la verdadera realidad, no puede gestionar la verdadera realidad. Entonces, ¿qué hace? Genera un modelo simple que sí puede gestionar. Y por eso que cuando nosotros hacemos una meditación, un ejercicio con visualización, tenemos que usar cosas que las entienda el cerebro también, que las pueda gestionar también el cerebro. Por ejemplo, nosotros hablamos, el cerebro y la mente en general, porque
Mire que la mente no es solo el cerebro. O sea, los neurocientíficos sí, como estudian solo el cerebro, para ellos mente y cerebro son sinónimos. Para nosotros no. La conciencia tiene mente. Entonces les estaba poniendo un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Cuando, por ejemplo, usamos una esfera dorada donde entramos a meditar como si eso fuera nuestra conciencia, alguno en realidad, en serio, ¿no? Alguno creyó que eso es la conciencia. Se los digo en serio porque tal vez nunca lo aclaré y hay personas que piensan que eso es la conciencia. Eso es una representación virtual para que la puedas entender de la conciencia. La conciencia es no local. La conciencia está en todos lados, en todos los lugares a la vez. Y no solo eso, sino que todas las conciencias individuales ya están conectadas entre sí. Por eso cuando alguien menciona una incoherencia de separación, es tan molesto, tan disonante, porque lo único que nosotros hacemos es activar una cosa que ya está. Ya estamos todos unidos. Nosotros activamos la unidad. Y el que ya estamos todos unidos y el que somos todos uno, viene ahora con el experimento de Grimberg. Perdonen que empecé de más atrás. Todos tenemos toda la información. Yo no les puedo enseñar nada a ustedes. Puedo activar la información en ustedes. No les puedo enseñar. Ya lo tienen. Cada partícula del universo, cada átomo, cada protón del universo, tiene la información de todo el universo. Así funcionan los hologramas. No es mi culpa. O sea, no me tienen la culpa mía, así funciona. Entonces, tenemos que activar cosas que ya están. ¿Por qué ustedes no tienen en cuenta toda la información junta? Bueno, porque esa información que ustedes tienen en potencia está como escondida, está como solapada por este sistema, por esta matriz, que no tiene un nivel de existencia como la conciencia, y lo que no es se le dice maya, o sea, que ustedes tienen toda la información escondida detrás del velo de maya. ¿Sí? Y esa unidad que todos ustedes tienen ya también está escondida dentro del velo de maya. Así que lo único que hacemos nosotros, no alteramos el orden natural, lo único que hacemos nosotros es activar cosas que ya existen. Los sectarismos, por ejemplo, las sectas, separan. Y como separan, son incoherentes. ¿Se acuerdan de la definición de coherencia? La coherencia es algo que nunca separa, siempre une. Nuestro objetivo es activar la unión con todos, por eso es vida coherente. Primero, unirnos entre nosotros, y una vez que activamos la unión entre nosotros, allí mandamos información, energía e información coherente a través del campo geomagnético a toda la humanidad, a todo el planeta. Esa es la iniciativa de coherencia global que ni siquiera fue creada por nosotros, sino que fue creada por el Instituto Matemáticas del Corazón de California. Así trabajan ellos. Y funciona porque lo midieron.
O sea, nosotros no trabajamos con nada que no funcione. Trabajamos con cosas que fueron probadas, comprobadas, medidas y utilizadas. Por eso tenemos resultados, resultados constantes. Bueno, a ese campo que Bohm le decía orden implicado, Jacobo Grinberg le llamaba lattice. Lattice significa enrejado, entramado. Nosotros en Vida Coherente, tal vez en honor al primer nombre que se le puso a esto, que se lo puso Einstein, realmente, ahora le decimos campo unificado o directamente el campo. Y sabemos que es la misma conciencia absoluta, aunque hay momentos que la conciencia absoluta esté en un puro potencial y perfecto equilibrio y coherencia, sabemos que ese campo unificado es la conciencia absoluta. Este campo, decía Jacobo Grinberg, es holográfico. Y él decía, es obvio porque sus características son holográficas. Está formado de energía e información, siempre está en total coherencia, en equilibrio, y cada elemento tiene a su vez la información del todo. Eso solo sucede en los hologramas. No sucede en ninguna otra realidad, solo en los hologramas. Entonces decía Grinberg, nosotros, nuestra conciencia circunscrita, que yo le digo, yo la llamaba el campo neuronal. Y sí, en esta realidad, nuestra conciencia circunscrita es un campo neuronal, así se manifiesta. Dice, nuestro campo neuronal actúa con una matriz informacional o campo informacional que todo lo abarca y envuelve y que contiene en cada una de sus porciones toda la información. Es una matriz con Z, no la matrix, es una matriz de tipo holográfico. Y en ese nivel de la experiencia, estamos hablando, queremos llegar acá a la experiencia de la percepción, pero a ese nivel todavía no hay objetos separados unos de otros. No hay cualidad todavía. Sí está la información del objeto allí, pero todavía no hay características. Y después decía, todo es uno, el mismo, Grinberg. Se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad. O sea que el látiz, para Jacobo Grinberg, que es la totalidad de David Bohm, cuando hablaba de que todo es uno, hablaba de la totalidad. Le voy a aclarar algo para que no les choque este concepto. El mismo Bohm decía, miren que la totalidad no es una masa informe, aburrida, indiferenciada. No. O sea, cuando salgan de aquí y se encuentren con la totalidad, no van a encontrar un masacote indiferenciado. Así que no tengan problemas con eso. Pero las cosas particulares son como apéndices en ese nivel de realidad, de esa totalidad, donde todo está unido a todo, así como las extremidades están unidas a un cuerpo. Un cuerpo es una sola cosa, pero sus partes están unidas todas entre sí.
no es un algo indiferenciado. Y está en perfecta coherencia, si está sano, y está en perfecto equilibrio, lo que se llama homeostasis del cuerpo. Ahora que estamos con las experiencias cercanas a la muerte, tal vez en esa antesala todavía no se vean todas las conexiones, pero después, el que ya no vuelve, sí, sería capaz de verlo. ¿Cómo demostró Greenberg que todo es uno? Con un experimento que desde mi punto de vista, no estoy exagerando, es el experimento más importante de todos los tiempos, porque demuestra lo más importante de todos los tiempos, demuestra que todos somos uno. Es la prueba empírica de que todos somos uno. Que ya estábamos conectados, lo sabíamos, por Bohm, por Roger Nelson y la conciencia global, ya lo sabíamos. Que todos estamos conectados, ya lo sabíamos. Pero que todos somos uno, no. Y el experimento que se llama potencial transferido, que Greenberg realizó en 1987, es el que lo demuestra. Desapareció Greenberg en 1994, 7 años después del potencial transferido, justo cuando vino gente de una universidad de la India y una profesora se iba a quedar 2 meses aquí en México para hacer el experimento del potencial transferido a distancia, México-India. Nunca se llegó a hacer. Qué lástima. Bueno, tal vez lo hagamos nosotros. O sea que Greenberg trabajaba en México, no era conocido. David Bohm trabajaba en Estados Unidos. Los que trabajan en Estados Unidos los conoce todo el mundo. Los que trabajamos en México no. Estamos como condenados. Y eso que en México está pegado a Estados Unidos. En ese experimento, Greenberg trabajaba con parejas, a veces parejas, digamos, de tipo sentimental, a veces con hermanos, con gemelos, parejas. Parejas que tenían una relación emocional entre sí. Esto era una condición previa, que tuvieran una relación emocional entre sí. Yo no digo que se amen, no, pero por lo menos que tengan cierto nivel de cariño entre uno y otro. Eso es lo que estamos tratando de hacer en la familia Vida Coherente. Estamos tratando de activar, no estamos tratando. En la última reunión de meditación de miembros Vida Coherente, decretamos activar la unidad que ya existe de los miembros de Vida Coherente, porque es la única manera de poder trabajar. Es la única manera de hacer un campo grupal muchísimo más potente que un campo individual, incluso más potente que la suma de los campos individuales que pueden tener todos los miembros de Vida Coherente. Si yo sumo todos los campos individuales, el resultado es mucho menor que el campo grupal que yo puedo lograr si activo la unidad de los miembros Vida Coherente. Luego de activar la unidad de los miembros Vida Coherente, ahí sí estamos en condiciones de trabajar, de enviar energía e información coherente a todo el planeta y equilibrar el desastre que hay ahora en el planeta
donde la incoherencia predomina. Al menos empezamos por equilibrarlo. Después, a ver si le ganamos. Que no se puede cambiar el mundo, sí se puede cambiar. Que no se puede mejorar, sí se puede mejorar. Yo no estoy diciendo que sea de un día para el otro, pero tenemos la técnica, tenemos el método para hacerlo. Es un método probado, es un método medido, es un método que incluye la activación de la unidad. Le guste a quien le guste. El que no le guste se puede ir. Pero este método se va a usar, se va a seguir usando, y este método va a ayudar al planeta Tierra. Eso se lo puedo asegurar. Puse mi vida en esto. ¿Saben lo que es poner la vida? Es mejor que poner, no es dar la vida, no es dar la muerte, porque eso no le sirve a nadie. O sea, que yo me suicide por esto no le sirve a nadie. Es un segundo además. No. Puse mi vida, mi esfuerzo, todo lo que tengo lo puse en este método para mejorar el mundo, el cual implica y requiere la activación de la unidad de los miembros que lo están haciendo. Luego de conseguir una pareja con relación emocional, lo que hacía era meterlos, juntarlos a los dos dentro de una habitación que estaba cubierta por una jaula Faraday. O sea, que ahí no entraba ninguna señal electromagnética ni nada. Ni el celular tenía señal, ni el móvil, ni el teléfono funcionaba, nada. Ahí estaban 20 minutos la pareja haciendo ¿qué? ¿Qué hacían ahí 20 minutos? Bueno, es lo que Greenberg llamaba sentirse, se sentían. Entre los miembros de Vida Coherente vamos a tener que hacer eso también, sentirnos. ¿Y qué significa sentirnos? Significa recurrir a un tipo de comunicación profunda no verbal, algo que ya había mencionado Erwin Laszlo en su libro Ciencia y Campo Akáshico. Y decía, la comunicación, este tipo de comunicación, cuando hablamos de campo akáshico, es muy profunda, tan profunda que no utiliza palabras, es no verbal. No sé exactamente lo que hacían. Meditaban juntos probablemente. Probablemente se tomaban de las manos para meditar. Luego los separaban. Y los dos estaban en habitaciones cubiertas de jaula Faraday. Imposible. Imposible que se pudieran haber conectado con un instrumento, con un teléfono, con nada. A uno de ellos, al que salió de la primera habitación, en esa segunda habitación, había una computadora con un programa que lo que hacía era tirar flashes de luz. Flashes. Cada vez que daba un flashazo, el electroencefalograma, los dos estaban conectados a un electroencefalograma, dos electroencefalogramas. Pero el electroencefalograma, cuando recibía un flashazo del individuo,
el cerebro hacía tac, como un salto. Lo pueden ver en el, todavía está, en mi sitio de Facebook, en el artículo o en la revista. Vayan a la revista Mente Alternativa y en el último artículo que me publicaron, allí están las gráficas que usaba Jacobo Grinberg. Se pueden ver perfectamente los saltos. Entonces, ¿cómo terminaba este experimento? Y terminaba con la comparación de los resultados de un electroencefalograma y los resultados del otro electroencefalograma. Y cuando los ponía juntos, parecían una fotocopia. O sea, el que no había recibido ningún flashazo de luz tenía los mismos picos que el que sí los había recibido. ¿Qué significa esto? Que habían activado la unidad. Ya existía la unidad, pero ahora estaba activada. Los dos cerebros se estaban comportando como uno solo. O sea, era un solo cerebro no local, en dos lugares distintos. Eran dos, pero se comportaban como uno. Hacían exactamente lo mismo en las mediciones. Esa es la prueba irrefutable de que no solamente, que no estamos conectados por señales, nada. Somos uno. No había señal posible entre dos habitaciones cubiertas de una jaula fara. Ahí había conciencia. Lo único que no puede ser detenido por nada porque es todo, es la conciencia. Bueno, hay muchas cosas más que decía Grinberg sobre esto. Y él decía que lamentablemente el ser humano lo que veía era el último paso del proceso de percepción de la realidad. No veía los pasos anteriores, ni el primero, ni el del medio, no. Veía el último paso. El último paso de la percepción es lo que la gente le llama objeto. Siempre en una interacción con la látiz, con el enrejado. Mi campo neuronal con la látiz. Mi campo neuronal lo que tiene es la propiedad de perturbar ese campo totalmente equilibrado y coherente. Y cada perturbación que mi campo neuronal logra en el campo unificado es un objeto. Cada perturbación es un objeto. Ustedes me dirán, pero qué raro. Son perturbaciones. Bueno, sí. Lo que pasa es que así empieza el proceso. Como si en un lago quieto te tiraran una piedra. Así empieza el proceso. Con ondas. ¿Okay? Entonces nosotros no podemos creer que somos los manifestadores. Creemos que eso que vemos allí es un objeto que ya estaba allí, que no tiene que ver conmigo, que yo no hice nada para que ese objeto estuviera. Porque veo el último paso. Entonces, me parece increíble, me parece imposible que yo sea en realidad el manifestador de ese objeto. Pero la neurociencia actual te dice que afuera de tu cerebro no hay objetos. ¿Cómo masticas si te tragas eso? Porque esto es una afirmación comprobada por la neurociencia actual. Fuera de tu cerebro no tienes objetos. Dicen los neurocientíficos, sí, hay una energía. Nada. En realidad no hay adentro y afuera.
Así que la realidad circundante, todo lo que ves, lo que estás viendo ahora, todo lo que estás viendo ahora, sucede dentro del cerebro. ¿Sí? El cerebro recibe energía e información de esa perturbación que yo hice al campo unificado, recibe energía e información. Y construye una realidad cotidiana, una realidad perceptual, como la llamaba Grimberg, dentro del cerebro, holográfica, y se ve como si estuviera fuera. ¿Por qué? Porque lo propio de un holograma es hacerte ver cosas donde realmente no están. Otra de las características del holograma. ¿Y por qué todos vemos lo mismo? Es lo primero que me pregunto. ¿Por qué todos más o menos vemos que esto es un vaso con agua? Es muy fácil. Decía Grimberg, los seres humanos tienen todos una estructura cerebral muy similar, por un lado. Por otro lado, la información que reciben viene de la conciencia colectiva, de la raza humana. Entonces todos estamos de acuerdo que esto es un vaso, no una lámpara. Entonces, después de ver estos resultados, la primera vez que lo hizo Grimberg, en el 87, postuló que la raza humana comparte una conciencia común y que la existencia de individualidades separadas es una ilusión. O sea, nosotros vinimos a esta frecuencia de realidad a experimentar la individualidad. Pero individualidades separadas es ilusorio, no estamos separados. Somos un colectivo. Les vuelvo a repetir, le guste a quien le guste. Y al que no le gusta, lo que puede hacer es cortar la comunicación y dedicarse a vivir desde su ego. Listo. Eso es lo único que puede hacer. Pero desconectarse, se muere. No puede. Separarse, no puede. Muere. Es que éramos una sola cosa. Vinimos aquí a experimentar la individualidad. Pero no estamos separados de ninguna manera. Así que mi realidad la manejo yo. Así que sin importar las circunstancias X que anden por allí, yo puedo ser la persona más feliz del mundo con lo que tengo aquí, en este momento, sin necesitar más nada. Y no dejando entrar, esto es muy importante, por favor, no dejando entrar cosas nocivas, tóxicas, incoherentes, que provoquen incoherencia, que provoquen alteración, que provoquen miedo. Esas cosas no se dejan entrar. No pasa nada que no escuchen noticias, las noticias están hechas, están aumentadas, están potenciadas, están multiplicadas para vender. No es la realidad como fue, es la realidad potenciada, aumentada. Entonces, yo puedo permitir, como permito acá en mi casa dejar entrar a una persona y a otra persona, si no quiero, no la permito dejar entrar. De la misma manera, en mi realidad, yo permito dejar entrar cosas que no me dañen, que no me quiten la coherencia. Que a veces me salgo de coherencia, sí. Soy humano, como todos. No soy ningún ángel.
simplemente profesor. Pero se me pasa enseguida porque en mi realidad no existen cosas incoherentes. No las dejé entrar. No hay esa incoherencia que se coló en un momento, que vino por un lugar que no te lo esperabas y se cuela, no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde anclarse, porque en mi realidad no hay incoherencias. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo digo es lo mismo. Está todo en una línea, es parejo. Y si no me creen, le pueden preguntar a cualquier persona que viva conmigo. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo digo está en una sola línea. Entonces, como en mi realidad no hay incoherencia, cuando se cuela una incoherencia, está como navegando en un espacio que no reconoce y se va. Así que una de las cosas que voy a hacer a partir de hoy, esto ya lo decidí hace mucho tiempo, pero lo reitero hoy, es no dejar entrar más información basura, ya que les digo. Pero tampoco dejar entrar opiniones ociosas sin fundamentar. En mi mundo, en vida coherente, si una cosa no está fundamentada, si una cosa no está probada, no existe. Y en realidad nada existe en sí mismo, excepto la conciencia. Todas son proyecciones concienciales que sí generan experiencias, por lo tanto tienen un nivel de realidad, pero no es un nivel de realidad y de existencia como el de la conciencia, es una existencia dependiente. Y la élite, los dueños del mundo, quieren que pienses que todo es muy material. ¿Por qué quieren que pienses que todo es muy material? Porque ellos se adueñaron hace milenios de esa ilusión llamada materia. Este es el gran secreto. Este sí que es el gran secreto. Para convertirte en esclavo, ellos se adueñaron de esa ilusión llamada materia. Son los dueños de la materia. O sea, son los dueños de la ilusión. Les pertenece. Toda programación en la Matrix está dirigida a algo material desde hace muchos milenios. Esa es la gran trampa. Es hora de despertar, pero no desde las ocurrencias, no se despierta de cualquier manera acá, no desde las ocurrencias, desde los fundamentos y de los resultados visibles, o sea, desde una vida coherente. Que estén bien. Hasta la próxima.